Arte y cultura para todos. Hoy hablaremos de la exposición de Anita Brenner, Luz de la Modernidad, que se presenta en el Museo Nacional de Arte. Y para esto saludo con muchísimo gusto a David Cáliz, curador del siglo XX del Museo Nacional de Arte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto recibirte aquí siempre. Y ahora con una gran exposición de fotografía. Así es una exposición que se inserta en el marco de la tercera edición de Fotoméxico con la temática de mujeres y el nombre es Anita Brenner, Luz de la Modernidad. Así es, Anita es un personaje muy importante del siglo XX, curadora, antropóloga, es una gran artista y que influyó mucho en el arte, política y estuvo muy metida en esto. Es un personaje, es una gran promotora cultural, como ya mencionas, editora, antropóloga, escritora, periodista, que posiciona a México a nivel internacional. Es importante comentar que la curaduría la realiza la doctora Karen Cordero y el maestro Pablo Ortiz Monasterio. De esta exposición. De esta exposición y reúne tanto fotografías como también óleos, documentos y pinturas importantes del Museo Nacional de Arte en diálogo con el Archivo de Arte y Cultura Grupo Salinas. Y se fusionan varios acervos culturales como de Salinas, del MUNAL, es una sinergia que se está haciendo. Son más de 400 piezas en la exposición, entre esculturas, óleos de diferentes colecciones públicas y privadas que ayudan a comprender la importancia de Anita Brenner en el contexto de México del postrevolucionario y de la década de los años 60. Que es de gran importancia porque, como lo hemos mencionado, artísticamente, políticamente, en relaciones profesionales y sentimentales relacionado con grandes artistas mexicanos, David. Muy amiga de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Concha Michel, de Siqueiros, de Anita Brenner. Es un personaje que además vive el México postrevolucionario, conoce a estos personajes fantásticos, pero también en la década de los 60 será muy amiga, por ejemplo, de Pedro Friedeberg, de Leonora Carrington, de los nuevos fotógrafos como Héctor García, Nacho López, Manuel Álvarez Bravo. Alguien que siempre estuvo relacionada, sumergida y vivía para esto. Es una gran promotora cultural que tiene una revista que se titula México Dismont, donde cada mes ella proponía el turismo cultural de una forma sumamente crítica, pero también artística. Había escritos de Rulfo, Fernando del Paso, pero también teníamos pinturas de José Clemente Orozco, de Vladi, de Friedeberg, y Anita Brenner era la encargada de articular a todos estos monstruos del arte mexicano. Y que le debemos muchísimo justamente para esa promoción que se necesitaba. Es muy importante, es la segunda vez en México que se realiza una exposición dedicada a Anita Brenner. En el 2007 hubo en el Museo Mural Diego Rivera una retrospectiva y ahorita en el MUNAL es muy importante que volvamos a poner en pantalla y en reflectores el trabajo fundamental de Anita Brenner para México. Que justo lo acabas de decir, es un trabajo fundamental que a veces se nos olvida, es importantísimo obviamente el trabajo que hacen los artistas, pero los curadores, los que promocionan, ese tipo de gente que realmente impulsa el arte, es importante rendirle homenaje y reconocer el trabajo, David. Por supuesto, Anita Brenner fue también una gran diplomática en el sentido de vincular las relaciones entre Estados Unidos y México. Ella realiza esta revista editada en inglés, dirigida para los norteamericanos, y no es gratuito entonces que en la década de los años 50 México se convierta en el lugar turístico por antonomasia. Acapulco, Taxco, Michoacán serán los lugares deseados por los turistas norteamericanos gracias a la influencia de Anita Brenner en promoción que la cultura y el arte. Aparte en otro idioma, que era lo que se necesitaba, y que supiera la gente del extranjero que en México había gran arte, gran cultura y bueno, la política que se estaba manejando en esos tiempos. Esta exposición, David, está desde octubre, pero la buena noticia es que es hasta febrero que está esta exposición. Termina el 23 de febrero, domingo, todavía tenemos como mucho tiempo para poder ir a visitarla. Nos encontramos en Tacuba número 8, Centro Histórico, el Museo Nacional de Arte, y es una exposición que, bueno, vale muchísimo la pena para reconocer y aprender sobre todo de la fascinante trayectoria de Anita Brenner. Así es. El MUNAL es uno de los museos consentidos de todos, incluyendo uno de los míos y de los más visitados, y de verdad los invitamos. El arte y la cultura, como aquí lo decimos, es para todos. Y qué mejor que viendo exposiciones de personajes tan importantes que impulsaron nuestro arte en México. David, ¿nos puedes invitar una vez más fechas, horarios, días y la temporada navideña, cómo va a estar los horarios? Claro que sí, estaremos, el Museo Nacional de Arte es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los horarios aparecen también como en la página. Les agradeceremos mucho que nos pudieran seguir en Facebook y en Instagram y en Twitter. Que es muy buenas las redes. Que además ahí tenemos como una fuerza importante. Mucho. Y estamos en el Centro Histórico, en el corazón del Centro Histórico, en un palacio fundamental, que es el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, entonces para que puedan visitarnos. Él es David Cáliz, curador del siglo XX del Museo Nacional de Arte. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Vienes pronto, por favor. Claro que sí. Gracias.